Todo comenzó una Nochebuena, hace algunos años, cuando Jared y su familia recién se habían mudado al lugar donde ahora viven. Era su primera Navidad en esa casa, y como no tenían muchos conocidos todavía, decidieron pasar la Nochebuena en casa, acompañados de unos vecinos cercanos, una familia que vivía a un lado y una señora de la tercera edad llamada Toñita. Estaban todos en el patio de la casa de Jared. Habían hecho una pequeña fogata en el centro. Estaban cenando, platicando y riéndose. Lo típico de esas fechas. Como suele pasar en las reuniones, la plática poco a poco fue cambiando de tono, hasta que alguien comenzó con las historias de miedo. Uno a uno fueron contando anécdotas extrañas, situaciones que no podían explicar, hasta que le tocó el turno a Toñita. Todos se quedaron en silencio, pues ella era una persona que no hablaba mucho, así que cuando empezó a hablar, todos prestaron atención. Yo no tuve una vida fácil, dijo ella con voz pausada. De joven, vivía en la calle, sola y en otra ciudad. No tenía casa, familia, ni a dónde ir. Dormía en una plaza o en un parque. Contó que en esa ciudad donde vivía había un parque muy conocido por todas las personas, con una estatua de un Cristo. La gente que pasaba por ahí dejaba limosnas. Las ponía en una bandeja al pie de la estatua. Toñita admitió que muchas veces, por necesidad, hambre o por pura desesperación, robaba esas limonas para poder comer algo, un bolillo, un taco, lo que fuera. No se sintió orgullosa en ese momento, pero era hacer eso o morir de hambre. Con el tiempo conoció un hombre, un recolector de basura y materiales reciclables. Se juntaron y vieron en una casa que, según ella, estaba construida en un cerro que había sido escenario de muchas muertes en tiempo de la revolución. Una zona con historia y con sangre. La casa era apenas 2 cuartitos mal hechos, con piso de tierra y paredes frías. Contó que en la habitación donde dormían había un ropero viejo, pequeño, al fondo de la pared, y que cada noche que apagaban la luz para dormir, ese ropero se transformaba. Veía cuerpos apilados, uno sobre otro, como si el ropero fuera una tumba o, peor aún, una especie de altar. Eso, según dijo, que le pasaba todas las noches. Ya ni rezando se iba, se tapaba, se acurrucaba, trataba de ignorarlo, pero siempre estaban ahí, los cuerpos quietos pero presentes. Los vecinos escuchaban con atención, pero nadie se imaginaba que lo peor todavía no se contaba. Dijo que una madrugada, siendo todavía joven, salió de su cuarto para ir al baño. Era un cuartito afuera, cruzando un pequeño patio. Como no tenían agua entubada, usaban una llave para llenar una tina, y con esa agua le jalaban al baño. Eran como las 2 o 3 de la mañana. Había terminado de hacer sus necesidades y salió para llenar la cubeta. Mientras esperaba, algo en ella sintió como una fuerza invisible, algo que la obligó a voltear hacia arriba. No supo por qué ni quién, pero sintió que tenía que mirar. La barda del patio era altísima, 3 pisos, decía ella, porque su casa era de un solo nivel, pero la del vecino tenía 2 pisos y una terraza con un muro todavía más alto, y fue justo en esa parte, en lo más alto, donde lo vio. Toñita se quedó en silencio unos segundos, bajó la voz y dijo algo que les heló la sangre a todos. No es cierto eso que dicen del diablo. Eso de que tiene unos cuernitos y una colita puntiaguda, eso no es cierto, porque yo lo vi. El diablo tiene unos cuernos enormes, unos cuernos como si fueran de un venado, grandísimos, gruesos y largos. Dijo que esa noche se estaba asomando, como si estuviera colgado del otro lado, del pecho hacia arriba, con los brazos apoyados sobre el borde de la barda y viéndome. No tenía rostro humano, sus ojos eran profundos y oscuros, como si no tuvieran fin, y los cuernos eran tan grandes que se enredaban entre sí. Gritó como nunca. Dijo que corrió adentro a despertar a su pareja y le rogó que saliera con ella a ver.
y cuando regresaron no había nadie. El patio estaba vacío y el agua ya se estaba desbordando en la cubeta. Nunca volvió a ver eso otra vez, pero tampoco pudo olvidarlo. A pesar de los años y a pesar de que su vida siguió, esa imagen quedó grabada en su mente, y cuando la contó esa noche, junto a la fogata, su voz temblaba, no de vejez, sino de miedo. Jared dice que aunque él no vivió lo que ella vivió, dice que esa noche, mientras trataba de dormir, no podía quitarse de la cabeza esa imagen, una figura enorme, en lo alto de una barda, con unos cuernos de venado mirándolo en la oscuridad.